con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies. Esta canción sonó cuando la pasaron en el radio y tuvo mucho éxito cuando la presentaron, vamos. Claro. Pero estaba sonando cuando sucedió uno de los eventos más interesantes en este país. Con mayor resonancia. Y ahí se quedó clavada, Mario. El asesinato de Colosio. Ese mero. Unas taurinas. Estamos cumpliendo un aniversario más del asesinato de Luis Rolando Colosio. Un día como hoy. ¿Qué año fue? 1994. 94. 44 años tenía él. Y su asesinato tuvo resonancia en todo el país. En todo el mundo. Iba a ser el presidente. Sí. No había ninguna candidato duda. Elegido en esa época por el dedo divino. Yo no sé políticamente siempre me he preguntado cuál es el legado de Colosio, por qué todos hablan de Colosio como una institución, como un ídolo, como un hombre que quería cambiar el país. Y yo no lo veo, Alejandro. No, yo alguna vez lo escribí como el último gran mito del siglo XX, porque evidentemente él se convirtió en el paladín de la democracia en el momento en que lo asesinaron. Ahí en ese momento de pronto ya era casi la reencarnación de Francisco I. Madero, porque si tú veías la trayectoria de él, era realmente alguien que iba a ser lo que se llama el delfín, el hijo político de Salinas, el elegido. Porque había sido dirigente del partido, había dejado la Sedesol, que era una secretaría pues prácticamente donde se generaban recursos con todos los programas de solidaridad para luego garantizar los votos de la gente y demás. Eran programas asistencialistas de los que ya hemos hablado. Entonces, todo indicaba que iba a seguir. Ahora, ¿en qué momento se magnificó el discurso? Porque acuérdense que él había empezado la campaña bastante inconsistente, luego viene el levantamiento zapatista, pierde prácticamente los reflectores y deciden relanzar la campaña el 6 de marzo, 2 días después del cumpleaños del PRI, 6 de marzo del 94. Y es cuando da el discurso allá en el Monumento a la Revolución, donde después del asesinato se dijo que ese era el discurso que más rompía con Salinas, que venía la nueva era de la democracia. Si tú revisabas el discurso, era exactamente igual que cualquiera que hubiera dicho otro candidato a la presidencia en otro momento. Yo hice ese ejercicio, por ejemplo, vi el del 6 de marzo o 4 de marzo de Salinas o el de Echeverría, y todos siempre trataban de poner un límite con respecto al presidente que los había elegido. Claro. No había absolutamente nada así que dijeras, wow, qué ruptura tan increíble se está dando aquí, nada. Todo fue después acomodado de tal modo para presentarlo como el paladín de la democracia. Yo, personalmente, y eso nunca lo vamos a saber, yo creo que el país no hubiera cambiado absolutamente nada. Hubiéramos seguido en la misma dinámica que terminó con que la alternancia estaba en marcha, iba a ser lento, trompicado y todo, pero yo no creo que él hubiera aportado, al menos, y eso no lo vamos a saber, pero por los elementos que había antes de él, de su trayectoria, todo parecía indicar que era más de lo mismo. Sí, pero sin duda había una desaveniencia con su predecesor, que sobre todo con el hombre detrás del trono de Salinas, ¿no? Que era el francés, ¿cómo se llama? Córdoba Montoya. Sí, tuvieron un encuentro desagradable donde de plano le pidió que renunciara a la candidatura. Pero eso era común, también ocurría que había desavenencias con sus anteriores. La más grave fue la de Echeverría. El discurso de Echeverría era aquel de estoy inconforme.
y empezaba a enumerar las cosas con las que estaba inconforme, y se refería evidentemente a ciertas políticas de Díaz Ordaz, y por eso causó la furia de Díaz Ordaz. Igual acá yo creo que tampoco le agradó independientemente de lo que hubiera sucedido, no le agradó a Salinas y no le agradó a Córdoba Montoya. Entonces, pues nunca lo sabremos, son esas cosas que nunca se sabrá qué sucede, ¿no? qué hubiera sucedido. Pero obviamente se le sustituyó por un super tecnócrata que había estado exactamente en la misma tesitura de la línea económica de Salinas, y no iba a cambiar absolutamente nada ahí sí. Entonces tampoco nunca vamos a saber quién y por qué lo mató. No, sí sabemos, pues claro que sabemos. Lo que no sabemos es exactamente si ese individuo actuó por cuenta propia o fue ayudado o fue conducido al lugar de la manifestación, del meeting ese día. Porque hay duda. Es de lo único que hay duda. Pero yo creo que es lo más importante, el tratar de saber, digamos, quiénes son los autores, o si hubo un complot, porque la idea del asesino solitario puede ser, claro, o sea, lo hemos visto en distintos momentos, no es algo que pudiera ser descabellado, porque aquí la primera viuda de Colosio fue Salinas. A Salinas se le cayó totalmente el sexenio con el asesinato. Ya no pudo él elegir candidato, es decir, el último destapado o tapado que él dio a conocer fue Colosio, porque ya no pudo él elegir, porque nadie estaba elegible, salvo Zedillo. Acuérdense que para ser presidente tienes que renunciar cuando menos 6 meses antes del día de la elección, para poderte postular y aspirar a un cargo de representación popular, en este caso a ser candidato a la presidencia. Y el único que había renunciado porque era el jefe de campaña de Colosio era Zedillo. No podía ser Camacho Solís por todo el show que había hecho con el berrinche que se echó cuando Salinas de Gortari destapó a Colosio, porque Camacho Solís se creía él que iba a ser el sucesor, y acuérdense el berrinche. Entonces renunció al gobierno de la Ciudad de México, se fue de secretario de Relaciones, y cuando estalla el movimiento zapatista es que Camacho, entonces sí, renuncia a todo y va como comisionado para la paz, pero ya era demasiado tarde también para poder ser candidato. Ni Aspe, ni Serrapuche, ni nadie de los incondicionales de Salinas podía hacerlo porque todos estaban en un cargo. Por eso se le salió de las manos la sucesión presidencial, y por eso Zedillo después no tuvo ningún empacho en perseguir a su hermano. ¿En vengarse? No, pero ya, ahora sí ya no había ningún tipo de pacto de, bueno, tú me elegiste, yo juro que no te voy a tocar ni nada, absolutamente. Pues lo querían mangonear, pero pues no se dejó. Pues todo fue muy raro, muy raro. Políticamente lo mitificaron, sí, es buena. Y que estatuas, homenajes y el hombre del cambio, no, yo no lo entendí. Y mediáticamente, eso sí me impresionó y me llamó la atención, que es más lo mío, las televisiones, el radio, todo sin saber qué pasaba, siguiendo la noticia, tratando de conseguir la primicia, el desarrollo ese día de Jacobo y de la mujer que por pura suerte la vida la había puesto en Tijuana, Sí. y que estaba ahí y que le obligaban, métete, métete. ¿Cómo me voy a meter pues donde lo estaban atendiendo? No, al ¿cómo se llama? Al quirófano. Al quirófano. Sí. Métete, desesperado por la primicia y por la información. Y así nos fuimos enterando, pero fue una transmisión
casi ininterrumpida, desde que sucedió el hecho en la tarde hasta ya muy... Hasta el día siguiente. Alta la noche, continua. Sí. No, en la noche ya supimos. En la noche ya se declaró lo que había pasado, más o menos. Teníamos la idea clara de lo que pasaba, Liliana. No, pues bueno, yo creo que la idea clara no se tiene hasta el momento, ¿no? Eso de los balazos que recibe, que se dice que eran de diferente arma, el que a Aburto, el asesino confeso, lo presentan primero con barba, el cabello largo y todo eso, y después ves tú prácticamente a otro hombre, el que Colosio se hubiera negado de alguna manera a llevar bien su escolta, su protección, eso que llamaban con una estrategia de diamante, ¿no? Para protegerlo por los diferentes flancos, y que ahora se ha prestado hasta hacer películas, hasta hacer series. ¿Por qué? Porque siempre quedó como eso, como algo que pudo ser y no fue. Y lo vemos así, como dicen, se ha manejado a través del tiempo como un personaje que iba a ser un cambio, o por lo menos esa es la idea, el giro que le han dado a todo lo que sería él como político, que como lo dijo Mario, o sea, no supimos ya si realmente sería alguien del cambio o sería igual que los demás gobernantes o que los demás políticos que provenían del PRI. Dora. Proceso en algún momento sacó un artículo muy interesante hablando de la triada oligo en un pacto político que había surgido en los años jóvenes entre Carlos Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio y Chirinos. Entonces la idea era que primero fuera el presidente Salinas, después Donaldo y después Chirinos, que en ese momento, o después creo que fue gobernador. Sin embargo, se rompe. Yo tuve la oportunidad de estar en un desayuno con Luis Donaldo Colosio aquí en Durango. En esa época era gobernador José Ramírez Gamero. Y me invitaron y estuve en la ferrería, ahí fue el desayuno, y vi un hombre, recuerdo un hombre alto, delgado, pulcrísimo, camisa de manga corta, hasta timidón. Llegó con 2 personas que lo asistían, 2 hombres, obviamente ante esa jauría de mujeres que era, pues cualquiera se vuelve tímido, lo querían tocar, lo querían abrazar, y él se veía, pues eso, tímido. Su discurso apoyado, escrito, correcto, breve, entusiasmando a las mujeres para participar en la votación y en la propaganda en el estado, en diferentes municipios. Y así como llegó, se fue, muy discreto, muy sencillo. Impactó mucho acá cuando supimos de su atentado y posteriormente de su fallecimiento, porque sí había hecho una serie de, pues, no de compromisos, pues, de promesas de mejorar ciertos aspectos, porque también participaron mujeres haciendo solicitud de beneficios dentro de su comunidad. Yo coincido totalmente de que su gran trascendencia estuvo en la forma en que murió, nada más. Sí. Porque, sí, a esas alturas de políticas, de avance industrial, de economía, no esperas una muerte así de un candidato. No en este país en donde con trabajos íbamos avanzando, con un PRI, como quieran, la dictadura perfecta, lo que quieran, la corrupción, pero que estábamos avanzando. Y que al interior del partido se diera ese quiebre tan brutal, pues sí fue impactante. Y no solamente en México, en el mundo entero estuvo la noticia. Y en cuanto a los medios, pues sí creo que el papel de Talina fue desafortunado y muy triste. Hoy a la distancia ella sigue haciendo comentarios al respecto, mencionando el papel de Diana, la esposa de Colosio, en donde el destino decía, Diana va a morir porque tiene cáncer. Pues resulta que Diana no muere, muere primero él, ¿no? Todo eso forma parte del mito, forma parte de esa historia en la que se convirtió, esa triste historia en la que se convirtió Luis Donaldo Colosio. Y la música, pues para mí es el gran himno de la traición. Cada vez que la escucho no puedo pensar en otra cosa que no sea
la palabra traición. Sí, Talina es un punto aparte porque es muy interesante, mediáticamente es muy interesante el trato que se le dio a todo eso. Y qué curioso, yo los recuerdo, bueno, es más, los datos lo marcan como un hombre más bien de estatura promedio, ¿eh? No alto. Sí, no, yo tampoco No, más bien no alto. No guapo, no alto, sino... No era guapo. Un tipo mediano en todos los sentidos. Y mira, hablando de la música. Marco Antonio Morales Helguera de Ecatepec, 59 años, recordando a Colosio. Ustedes pusieron la canción de Benny Moré y en ese entonces estaba de moda la banda Machos con la misma canción, fue que lo mataron. Ah, pues corregimos nuestro error. Por Una favor. versión más movida y Yo grité